Hello mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para la clase de inglés de esta semana vamos a estar continuando con el mismo tema que hemos dado desde la clase pasada, solamente que ahora vamos a agregar unas cositas que yo sé que van a ser súper chéveres para ustedes. ¿Listos? Antes de comenzar con la clase quiero recordarles cuáles son las dos frases de la semana para la secuencia 1 y secuencia 2 del periodo 3. ¿Listo? Entonces, para la primera secuencia, la primera frase es Can you lend me ta ta ta? Resulta que esa frasecita significa ¿puedes prestarme ta ta ta, por favor? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que yo le voy a decir a mi mamá que me preste porfa su celular. Entonces yo le digo, mami, can you lend me your phone, please? Entonces ahí tu celular viene siendo your phone. Entonces cada vez que necesitemos algo prestado vamos a utilizar la frase can you lend me? Muy bien, y ahora para la secuencia 2 vamos a estar utilizando la segunda frase y esa viene siendo raise your hand. Raise your hand. Y eso, niños, significa levantar la mano. Entonces siempre que tengamos alguna pregunta o cuando estemos en nuestras clases de Webex que tengamos preguntas, ya sabemos que tenemos que levantar la mano para que entonces la teacher, es decir, yo, les pueda dar la palabra y así ustedes entonces puedan participar. ¿Listo, niños? Ahora sí vamos a comenzar con cuál va a ser el tema que vamos a manejar estas semanas. ¿Listo? Entonces el tema son los types of industries y eso es los tipos de industrias. Resulta que este tema ya nosotros lo dimos en sociales y son las actividades económicas. La actividad del sector primario, las actividades del sector secundario y las actividades del sector terciario. ¿Qué pasa? Que resulta que eso también existe en inglés y en estas clases de esta semana vamos a aprender cómo hablar de eso en English. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer antes de comenzar viene siendo recordar un poquito cuál es el vocabulario que hemos dado desde la clase pasada y el que vamos a manejar para esta clase. ¿Listo? Entonces recuerden que la clase pasada las profesiones de las que hablamos fueron doctor, que significa doctor. Luego hablamos de astronaut, que significa astronauta. Hablamos también de los bomberos, que en English se dice firefighter. También hablamos de cook, que vienen siendo los cocineros y son pues las personas que cocinan, los chefs. También hablamos de los nurse, que son los enfermeros, y los últimos de los que hablamos fueron de los teachers, que son los profesores. Listo. Para esta clase vamos a agregar unas cuantas profesiones más y esas son, la primera, miners, y eso significa mineros. Luego también vamos a incluir a los system engineers, y eso en español se dice ingenieros en sistema. Y los últimos son los salesmen, y eso significa los vendedores ambulantes o los vendedores de supermercados o de empresas. ¿Listo? Entonces el primero, miners, system engineers y, muy bien, salesmen. Muy bien, niños, ahora sí, para esta etapa de desarrollo de nuestra clase voy a pasar entonces a explicarle un poquito más acerca de las industrias, ¿ok? De los sectores económicos. Entonces vamos con el primer sector y ese es el primary industry. Y eso significa sector primario. Recuerden que como estábamos dando en sociales, el sector primario es cuando las personas van al campo o van a la naturaleza y recogen todo lo que son los recursos, ¿ok? Entonces en el primary industry eso se dice it extracts natural resources, ¿ok? Extrae recursos naturales. ¿De dónde los extrae? De la naturaleza. Entonces recuerden que en el primary sector it extracts natural resources. Extraemos o se extraen los recursos naturales de la naturaleza. Listo. Ahora vamos a movernos a la segunda, que viene siendo el
secondary industry. Secondary industry. Y ese es el sector secundario. ¿Qué pasa en el sector secundario? Recuerden que en sociales también habíamos dado que en el sector secundario lo que se hace es que los recursos que se sacaron de la naturaleza se traen y se transforman. Por ejemplo, si yo corto un árbol de la naturaleza, yo lo traigo al sector secundario, a la industria, al secondary industry, y ahí yo me encargo de transformar ese árbol que corté, lo puedo transformar en mesas, en sillas, en ventanas, en lápices y en muchas cosas más. ¿Listo? Entonces en el secondary industry se dice it transforms and processes the natural resources. It transforms and processes the natural resources. Y eso en español es que transforma y procesa los recursos naturales. Ahora, niños, vamos a pasar a la tercera partecita. Y la tercera parte viene siendo el tertiary industry. Tertiary industry. Y esa, niños, como ya ustedes se pueden imaginar, viene siendo el sector terciario. Recuerden que también en sociales habíamos dado que el sector terciario era ese que ofrecía, que daba servicios a la comunidad. Por ejemplo, los colegios, los hospitales, las telefonías, todo eso hace parte del sector terciario. Entonces, in English se dice it sells and buys products. It sells and buys products. Y eso significa que vende o ofrece y compra, vende u ofrece y compra productos. Listo. Entonces todas esas empresas que venden carros, que venden celulares, que venden lo que se produce en el sector secundario, hacen parte del sector terciario, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuevamente como un recorderis de todo, porque es muy importante que sepan esto para cuando vayamos a hacer, primero, nuestra socialización en las clases Webex, y segundo, cuando vayamos a hacer el medio. ¿Listo? Entonces, lo primero es el primary industry, y esa, it extracts natural resources de la naturaleza. Listo, entonces, sector primario extrae los recursos de la naturaleza. Ahora vamos con el secondary industry, y esa transforms and processes the natural resources, y eso en Spanish se dice que transforma y procesa los recursos naturales que se sacaron de la naturaleza. ¿Ok? Y luego viene entonces el tertiary industry, que viene siendo el sector terciario, que sells and buys products, que es la que se encarga de comprar y vender los productos. Entonces se hace así. En la primary industry se sacan los productos. En la secondary industry se transforman los productos. Y en la tertiary industry se venden y se compran esos productos. Miren que es como una cadeneta, es como una secuencia que se sigue. Entonces, primero se saca el producto o el recurso de la naturaleza, luego se transforma ese recurso y finalmente entonces lo pasamos al comercio o a la venta, y eso pasa en el tertiary industry, que viene siendo el sector terciario. Listo, mis niños, ahora sí vamos a continuar explicándoles un poquito acerca de ejemplos. Les voy a seguir dando ejemplos para que ustedes más o menos vayan entendiendo más cómo funciona esto del sector primario, secundario y terciario in English, ¿ok? Yo sé que ya ustedes se lo saben en español, pero es importante que también se lo sepan in English. Entonces, vamos a darles el ejemplo de un granjero, de alguien que trabaja en fincas. A ellos en English se les dice farmers. Farmers, ¿ok? Entonces, poniendo un ejemplo, resulta que los farmers van a la granja, van a la farm y sacan los tomatoes. Entonces, un farmer va a la farm y saca tomatoes. Y eso en español es un granjero va a la granja o a la finca y coge tomates. ¿Listo? Ahora resulta que él lleva esos tomates o entrega esos tomates. ¿Y a dónde entrega esos tomates? Los va a entregar al sector
secundario, al secondary industry. ¿Y qué hace ese sector? Viene y coge los tomates, los transforma y los convierte en una bolsita de salsa de tomate. Entonces, primero el granjero cogió los tomates, luego los procesó y los transformó en una bolsa de salsa de tomate y luego lo enviaron a, yo no sé, las tiendas Ara, y las tiendas Ara venden esa salsa de tomate a las personas. Entonces, la primera parte que viene siendo cuando el muchacho que es el granjero va a la granja y coge los tomates, eso se llama primary industry, sector primario. Luego viene ese muchacho y transforma y procesa los tomates y lo convierte en salsa de tomate. Entonces ahí podemos ver que es el secondary industry. ¿Por qué? Porque cogieron el recurso de la naturaleza y lo transformaron y procesaron en un producto. Y ahora, esa personita del sector secundario le entrega ese producto, le entrega la salsa de tomate a las tiendas Ara. Y la tienda Ara se encarga de venderlo. ¿Y eso qué es? Ese es el tertiary industry. ¿Por qué? Porque es alguien o una empresa que está vendiendo el producto a las personas para que las personas lo puedan consumir. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre sector primario, primary industry, sector secundario, secondary industry, y el sector terciario, tertiary industry. Ahora sí, mis niños, vamos a pasar a la última parte de esta clase y es donde vamos a estar utilizando nuestro English Book. Entonces, para hacer las actividades del English Book, vamos a necesitar la página 54, 55 y 56. Entonces, para esta semana vamos a estar trabajando en la página 54, 55 y 56. Listo, mis niños, esto ha sido todo por la clase de English de estas 2 semanas. Bye.